¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Localia Televigo y en un programa, bueno, pues un poquito especial que queremos hacer. Hemos invitado hoy a esta mesa de debate a los portavoces municipales una vez más, aunque hoy no hayamos tenido pleno municipal. Elena Muñoz, Rubén Pérez, Carlos López Font, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os hemos llamado hoy a esta mesa de debate porque se han cumplido los 10 años desde que Abel Caballero es alcalde de Vigo, y entonces queremos hacer un debate un poco también nostálgico, echando la vista atrás, la vista al pasado, para hacer balance, para hacer un análisis de cuáles han sido la fotografía del antes y la fotografía del después de este Vigo que tenemos hoy en día. El alcalde lo ha definido como el 2+2, 2 legislaturas y 2 años de mayoría absoluta. Así a bote pronto y en un minuto solamente, como reflexión general, ¿qué valoración es la que podéis hacer? Elena, por ejemplo, comenzamos por ti. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que hacer mucho hincapié en el balance de los 10 años, hay que ir mucho hacia atrás, porque si no, si fuera un balance de solamente los 2 años de mayoría absoluta, tendrían muy poco que decir, porque prácticamente la parálisis se ha instalado en el gobierno municipal. Esa velocidad de crucero a la que nos prometieron cuando llegaron al gobierno, pues ha resultado que es paso de tortuga en todos los temas fundamentales que son de la ciudad. Pero si echamos la vista atrás en estos 10 años, lo que vemos es que tenemos una ciudad, desgraciadamente, Vigo, que tiene menos peso económico que nunca, ha perdido peso económico año tras año. Es una ciudad en la que los grandes proyectos se han hecho a pesar del gobierno municipal, porque está instalado y ha estado instalado en la teoría de la confrontación, y esa confrontación ha frenado proyectos importantes para Vigo, y los que se han hecho ha sido a pesar de este gobierno municipal, cuando desde la alcaldía se tiene que impulsar cosas, no se tienen que frenar, todo lo contrario. Son años en los que ha habido una brecha cada vez más grande entre la parte central, la parte urbana de Vigo y la parte rural, en la que los vecinos que viven en las parroquias rurales tienen cada vez peores servicios, aunque también pagan sus impuestos puntualmente, igual que los vecinos del centro. Son años, en definitiva, que el único que puede decir que ha ganado algo ha sido el alcalde de Vigo, el único ganador de estos 10 años, el único que puede hacer un balance realmente positivo, tiene nombre y apellidos, es Abel Caballero, pero desde luego Vigo y los vigueses no. Rubén, desde Marea, ¿cómo veis estos 10 años? Bueno, nos, dende dentro son os 2 últimos anos os que temos unha percepción interna, non? Pero sí que se confirman algunhas das cuestións os que seguíamos a política municipal de fai moitos anos nos temíamos, non? Hai unha construción dun relato, que pode ser que un relato que ten recorrido electoral, pero dende logo hai a construción dun relato dun modelo de cidade que nos vai costar moitos anos de disgustos a futuro, non? Porque un modelo de cidade absolutamente clientelar, unha maneira de entender a política local como premio castigo a determinados colectivos que me apoian ou me critican, e para nós iso é gravísimo. Dende o ano 2007 tamén se instaura un xeito de proceder, de entender que unha cidade, o concepto de cidade, o concepto integrador de cidade é humanizar rúas que non teñen prácticamente nin retorno en emprego e moitas veces xeneran custes adicionais a futuro nas arcas municipais, pero todo iso, vendelo moi ben, coa inestimable axuda de determinados asentes externos ao ámbito municipal, pero todo iso sabelo vender moi ben, e tamén entender a democracia como unha maneira bastante discutible. É certo que non é o mesmo o goberno de Abel Caballero de maioría absoluta, donde eso sae un desparrame de ningunar a oposición, de modificar o regulamento do pleno para que prácticamente non exista ningún tipo de capacidade fiscalizadora da oposición, pero tamén dunha maneira de gobernar, cando non se tiña esa maioría, absolutamente desleal cos socios de goberno, nomeadamente co BNG, e no seu día tamén incluso con algunhas axudas que o Partido Popular lle fixo a Abel Caballero, como aprobar uns orzamentos, pero todo iso sen entender que a política tamén son determinados equilibrios e determinadas cuestións que teñen que ver coa democracia interna. E remato, hai unha cuestión tamén que é a cidade que realmente existe. É certo que Vigo pasou un tempo difícil coa crise económica, o mandato do ano 2007 empezaba xa con algunhas alertas do que podía ser a crise que se nos viña enriba, é unha cidade completamente exposta a determinadas cuestións económicas que non íbamos a decir no Concello, como pode ser a situación do automóvil no ámbito europeo, a situación da pesca no ámbito europeo, as políticas tamén que teñen que ver cos criterios de estabilidade da Unión Europea, pero no momento que recibimos eses 10 anos de crise económica prácticamente, ou 10 anos de exclusión social, unha cidade co 24% de pobreza, coa pobreza infantil máis alta de todas as grandes cidades do Estado español, pois, dende logo, teria que ser unha cidade con outro tipo de modelo de xestión, polo menos agora no que queda de legislatura. Carlos, dentro do Partido Socialista.
Bueno, yo no sé en qué ciudad viven los portavoces del Partido Popular y de Marea, porque ciertamente cualquiera que viva en esta ciudad ha podido contemplar que en 10 años esta ciudad ha dado un cambio totalmente histórico en todos los proyectos que tenía y en la realidad de la ciudad. ¿Por qué decimos 2 mandatos más 2 años? Porque los 2 mandatos anteriores ya fueron refrendados por los ciudadanos, porque la política que se llevó en esos 2 mandatos ha sido refrendada en mayo del 2015 por el 52% de los vigueses, lo que supone 73.000 ciudadanos y ciudadanas de Vigo apoyando este proyecto. Este es un proyecto de ciudad, este es un proyecto que ha excedido más allá de lo que es un partido político y sobre el que se ha congregado los ciudadanos de Vigo. Y el cambio ha sido histórico en los grandes proyectos, en la política social, en la forma de atender a los ciudadanos. Los ciudadanos no se equivocan cuando votan, no se equivocan. Y en una ciudad en la que anteriormente no se había hecho absolutamente nada, cuando el 52% de los ciudadanos apuestan por un alcalde, apuestan por una candidatura, es porque se han hecho muchas cosas. Evidentemente, en escasamente 2 minutos, y luego tendremos tiempo, se han humanizado 820 calles, pero se ha hecho una política social la más importante de España y no nos cansaremos de decirlo. Ayer, en cuanto a becas de inglés, había 1.500, 1.600 personas con 750 escolares que están aprendiendo inglés en el Reino Unido. Por lo tanto, el cambio necesitaría no 2 minutos, sino 2 horas para decir todo lo que se ha hecho en esta ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay 2 termómetros para medir lo que han sido estos 2 mandatos, más 2 años, más 5 días. Uno es la opinión de los ciudadanos y habría que colocarse solo un día al lado del alcalde para ver el retorno que llega de los ciudadanos. Y el otro, las encuestas. Las encuestas dicen claramente que este proyecto triunfador y avalado por los ciudadanos en mayo de hace 2 años está totalmente secundado en este momento por los ciudadanos. Gracias, no tenemos 2 horas, Carlos, ya no. para que vaya quedando claro de antemano. Bueno, el propio alcalde de la ciudad hacía su balance el pasado lunes sobre estos 2 mandatos más 2 años. Acompañado por sus 17 concejales, Abel Caballero ha repasado los logros de los últimos 10 años en los que ha destacado la política de humanizaciones como la estrella de su gobierno, 90 calles en solo 2 años y más de 220 en los últimos 10. Junto a ella, la política de parques y jardines, la creación de empleo, becas de inglés, de comedor, la política social, el deporte, balaídos, la deuda cero, el Vigo Vertical y CIES, Patrimonio de la Humanidad, anunciando que el verano este año empieza en las islas. Y pasado mañana, 21 de julio, es el solsticio de verano. Solsticio de verano vamos a hacer una filmación y una retransmisión especial de la puesta del sol del solsticio de verano del año 2017 en las Islas Cíes. Va a tener lugar a las 10:15 de la tarde, tarde-noche, y en ese momento se pone el sol por detrás de las Islas Cíes. Otra acción más promocional de CIES, objetivo Patrimonio de la Humanidad. 10 años en los que la ciudad ha indicado ha tenido que luchar por el área metropolitana, por el partido judicial, el AVE y consiguiendo en los últimos grandes logros, sacando 9 presupuestos adelante y creciendo en número de votos. Que no ano 2015 consigue 17 de 27 concelleiros, 52% dos votos e 17 de 27 concelleiros. As novas forzas políticas non teñen entrada prácticamente en este concello e a dereita se ve arrinconada a 7 concelleiros. É un apoio sin precedentes que agradecín o día das eleccións e sigo agradecendo en cada momento, porque lle está permitindo a esta cidade levar adiante esta línea de avance imparable. Un apoyo que el regidor pretende mantener en los próximos años para poder seguir haciendo crecer a la ciudad. Bueno, pues ahí está el balance que hacía el alcalde de Vigo. Bueno, hemos dividido este debate en algunos bloques. Sabemos que el tiempo es limitado, como te decía Carlos hace un momento, no tenemos 2 horas y seguro que necesitaríamos más de 2 horas para que todos plasméis todas vuestras ideas sobre todos estos asuntos, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible tocar todos los palos que podamos. En primer lugar, bueno, pues yo creo que uno de los asuntos que han marcado estos 10 años ha sido sin duda el de la economía. Han sido años muy complicados a nivel económico.
En primer lugar, para los ciudadanos, para las personas, a nivel de empleo, con unos datos del paro absolutamente disparados, con un sector naval absolutamente paralizado por la acción, sobre todo principalmente de la denuncia de Holanda sobre el tax list que provocó una paralización absoluta del sector del que pues, todavía está intentando despegar, pero también muchos otros sectores como el de la construcción o incluso la propia automoción, uno de los pilares económicos de la ciudad de Vigo, se ha visto afectado. También queremos conocer, bueno, pues cómo ha evolucionado la economía municipal a lo largo de estos años, con un superávit a día de hoy de casi 100 millones, ¿no?, en las arcas municipales. Y bueno, pues este es el primer bloque, el primer gran tema que queremos tocar, y yo creo que podemos empezar por el balance que debéis hacer desde el Gobierno, Carlos. Sí, bueno, yo creo que en el aspecto económico es uno de los grandes rasgos de la gestión de este Gobierno, de estos 2 mandatos, más 2 años, más 5 días. Nosotros nos encontramos con una deuda importante en el Ayuntamiento, en torno, creo recordar, a 80-85 millones, y ha evolucionado en estos años a 0 deuda por parte del Ayuntamiento, con lo cual ha sido el primer gran ayuntamiento en conseguirlo, el primer ayuntamiento de España, y creo que esto habla mucho de la gestión que hemos hecho. Por otro lado, la deuda por habitante en nuestro ayuntamiento es 0, como decía anteriormente. La carga fiscal por habitante es la menor de España, y todo esto se ha hecho en conjunción con una política de inversión, con una política de creación de empleo. Toda la política que se ha llevado a cabo de humanizaciones y los propios planes de empleo que se han implementado desde el Ayuntamiento, nosotros ciframos que se ha creado en torno a 30.000 empleos como consecuencia de estas políticas keynesianas y de estas políticas de inversión. El hecho de que también en las ordenanzas fiscales hayamos buscado medidas correctoras de bonificación para los colectivos más desprotegidos ha supuesto el que los ciudadanos se viesen beneficiados, y también el no incremento en cuanto a tasas como agua o como todo lo relacionado con el transporte urbano han favorecido a los ciudadanos en época de crisis, como decía usted anteriormente. Por lo tanto, creemos que hemos acertado en lo que es la política económica de este ayuntamiento. Tenemos una situación absolutamente inmejorable que hemos combinado perfectamente con la política de inversión, y por lo tanto estamos en condiciones de abordar los grandes proyectos que tenemos por delante. Elena, desde el Partido Popular. Bueno, pues nosotros evidentemente no vamos a negar la situación financiera, la deuda 0, que en este momento tiene prácticamente el Concello de Vigo. Lo que nos preguntamos y lo que se preguntan los vigueses es exactamente en qué les beneficia a ellos que, como ahora acaba de hacer el señor Font, este Gobierno se ponga la medalla para decir que tiene unas cuentas estupendas, porque yo creo que la finalidad de cualquier administración pública es que se presten los mejores servicios posibles a sus ciudadanos, y en este caso que los vigueses reciban los mejores servicios posibles. ¿Y a costa de qué se consiguen sanear las cuentas y a costa de qué tenemos deuda 0? Por cierto, muy contentos estarán los bancos, pues a costa de los vigueses, a costa de la presión fiscal que sufren los vigueses, señor Font. Es curioso que sigan ustedes con ese mantra de que tenemos la presión fiscal más baja por habitante, cuando no es verdad. Cuando cogemos los impuestos, cualquier impuesto que pagan los vigueses, y vemos que es el más alto. Mire, este es el IBI, este es el impuesto de bienes inmuebles que pagan los vigueses. Tenemos el impuesto de bienes inmuebles más alto de todas las ciudades de Galicia, lo están pagando los vigueses todos los años, y ustedes en este presupuesto se lo han vuelto a subir a pesar de esas cuentas saneadas y a pesar de esos 97 millones de euros en caja. La tasa por recogida de basuras, otra vez la más alta, señor Font. Pero ¿en qué Vigo están ustedes viviendo? ¿En qué ciudad viven que no saben exactamente qué es lo que están pagando los vigueses por sus servicios? Le hablaba del autobús, tenemos el bonobús ordinario más caro de Galicia. Esto es lo que tienen los vigueses y lo que pagan a día de hoy, por cierto, por un servicio francamente mejorable. Y cuando hablaba de las inversiones, yo creo que usted estaba presente en el debate del Pleno, en el último debate que hemos tenido, donde se vio que en el ejercicio pasado fueron ustedes incapaces de ejecutar el presupuesto, porque a ustedes lo que les gusta es ponerlo todo muy en bonito, presentar las cosas, pero cuando se trata de gestionar tardan bastante. Y mire, y un dato que está sacado de sus propios informes, de los suyos, de los que hace su interventor: presión fiscal por habitante en el Concello de Vigo. No ha hecho sino incrementar desde que es alcalde el señor Caballero. Esfuerzo inversor, un pico con el plan E,
que ya sabemos para lo que valió, lo está viendo el Tribunal de Cuentas, y ahora estamos desplomados absolutamente. Esfuerzo inversor desplomado, máxima presión fiscal, 24 euros frente a 500. Por tanto, no sé exactamente de qué están presumiendo. Los vigueses no pueden presumir porque sus cuentas no les salen, aunque a ustedes sí. Rubén. A ver, a economía non é un estado de ánimo que dixo algunha vez algún ministro. A economía son datos reais, e hai exercicios que nin siquiera os voceiros municipais, se a xente non quere confiar na nosa palabra, que pode facer calquera cidadán de Vigo e coller os seus recibos no ano 2007, coller os seus recibos na actualidade. Entre ese tempo, claro que hubo unha crise, claro que hubo un esforzo moitas veces das administracións, pero sobre todo un esforzo das persoas para seguir dotando de recursos aos concellos. Lembro que este concello, por unha decisión política no seu día do ministro de Economía, se incrementou directamente un 10% dos IBIs, porque os concellos que tiñan unha revisión catastral anterior ao ano 2004 podían incrementar ese 10%, o Concello de Vigo incrementou un 10% de maneira lineal. En ese mesmo exercicio, o bipartito, o goberno do Partido Socialista e o BNG, se sumaron un 3,8%, por lo tanto, xa nestes anos, mínimo un 13,8% de subida do IBI, que é o imposto máis oneroso que pagamos os veciños e as veciñas, pero que en riba tamén subiu o IVA directo. Os servicios, as cousas que pagamos os vigueses e as viguesas, subiu durante estes anos por decisión do Partido Socialista ou do Partido Popular, e, polo tanto, hubo un esforzo importante. Polo tanto, todo ese esforzo, tamén é certo, nos impostos de recollida del ISO, temos un incremento importante da carga fiscal que levan todo ese tipo de servicios. E, por tanto, o que teria que ter feito unha administración competente é executar os seus orzamentos, porque os seus orzamentos se nutren dos impostos e as transferencias que pagamos todos os vigueses e as viguesas. Por lo tanto, nos seguimos en entender esa política de non executar de maneira deliberada. Si o entendemos, e aí está o truco de intentar eliminar a débeda ao Concello, porque no momento que eliminas a débeda ao Concello, todos esos recursos se poden empregar para ese tipo de cuestións que nos non discutimos que teña que haber mellora da infraestructura pública, pero as humanizacións nin xeneraron emprego. Eso rotundamente falso. Di o informe do Tribunal de Contas. O informe do Tribunal de Contas di que non serviu nada máis que para mellorar as contas de resultados das empresas constructoras. Vigo perdeu emprego, sobre todo no sector da construcción, durante os anos de picos das humanizacións. Rotundamente falso o número de humanizacións que se pon en riba da mesa. Vigo ten un rueiro de 1.400 rúas. Se di que se humanizou 820, non vivimos na mesma cidade, porque hai 820, a maior parte das rúas non teñen aínda separación de pluviais e fecais, non teñen aínda eliminado gran parte do que é o suministro de auga antigo, que é por tuberías de fibrocemento, e, por lo tanto, mentira que máis do 60% das rúas desta cidade estén hoxe en día en condicións mínimas do que pode ser unha habitabilidade digna como espacio público. Por tanto, e remato, os orzamentos está moi ben velos en perspectiva, porque ir gardando de non executar partidas para o último ano de legislatura que coincide coas eleccións, facer unha explosión de obra pública, a mí me parece que, dende logo, os veciños e as veciñas requiren servicios os 4 anos de legislatura. Carlos, turno de réplica. Sei que superaron o tempo que utilizaches ti na primeira intervención, o ten en conta. Sí, vivimos en la misma ciudad, pero desde luego que la vemos con distintos ojos, es evidente. Y aquí no se trata de mantras ni se trata de medallas, aquí se trata de los datos del Ministerio de Hacienda, que usted, señora Muñoz, precisamente por gobernar su partido, debería dar por buenos. Carga fiscal por habitante, según Hacienda, Vigo está en 484 euros y Coruña, por poner un ejemplo, en 611, frente a datos como Barcelona de 850. Lo que pasa es que si queremos confeccionar gráficos con cuestiones muy aisladas, bueno, pues sale desde luego una visión como muy distorsionada. Por lo tanto, estos son los datos. Hombre, de basura no me hable, porque la gran parte de lo que pagan los ciudadanos de Vigo es como consecuencia de la subida que impuso la Xunta de Galicia. Por lo tanto, esto no es desde luego un dato ni muchísimo menos. Mire, están siempre con el tema de los servicios que prestamos. Los servicios son absolutamente inmejorables. En el servicio de limpieza tenemos escobas de platino por una organización absolutamente independiente que nos ha dado 5 y es bianual. Con lo cual, Vigo es la ciudad más limpia durante los últimos 10 años. Al tema del transporte público, señora Muñoz, este gobierno le destina casi 13 millones de euros, pero le destina 13 millones de euros dirigido a los ciudadanos, no a ninguna empresa. Eso sí que es un mantra y eso sí que es una forma de abordar el debate de forma totalmente tergiversada. Nosotros no le damos ningún euro a la concesionaria. Se lo damos a los que disfrutan la tarjeta verde, a los pensionistas, a los estudiantes y a todos los ciudadanos. Y les recuerdo
que cuando gobernaba la señora Porro, lo que se destinaba a este apartado eran 5 millones de euros. Por lo tanto, concluyo, el esfuerzo inversor que ha hecho este concello, que ha hecho este gobierno, ha ido directamente a los ciudadanos. Y lo que es evidente es que lo que no se puede negar es que en todos estos años han trabajado 30.000 personas en esta ciudad, porque si no, señor Pérez Correa, es virtual la gente las personas que hemos visto haciendo las humanizaciones. Por lo tanto, sí ha servido para mejorar y mucho la calidad de vida de los ciudadanos. Elena, Rubén, vais a tener 30 segundos para el turno de réplica, nada más. Habéis superado en 1 minuto la intervención anterior, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, yo creo que tendría muchas cosas que decir del que ha dicho el señor Font, pero me voy a quedar con 2. En primer lugar, los 13 millones de euros para Vitrasa, 13 millones que le dan ciegos, sin auditar, sin controlar, sin saber. Yo solamente le digo que pregunte a los vigueses si están contentos con el servicio que les da Vitrasa y escúcheles un poco, porque cuando habla de usted de servicios inmejorables, está claro que no está escuchando lo que los vigueses necesitan. Mire, la realidad es que tenemos los impuestos más altos y están basados en sus propios informes. La realidad es que tenemos peores servicios, que ustedes presupuestan pero no ejecutan. Hablaba de que no le cuadraban los datos de las 800 calles, es que serán 800 actuaciones, porque primero van a una acera, después van a otra acera, después hacen un tramito, después hacen el siguiente tramito. En definitiva, gestionan ustedes exactamente como no se debe. La realidad que los vigueses en estos 10 años pagamos más impuestos y tenemos menos servicios, que no apoyan ustedes el empleo, que han abandonado el empleo juvenil, que al alcalde donde ha estado en los grandes problemas que ha tenido la ciudad, Citroën, el Naval, el puerto de Vigo, ¿dónde está el alcalde cuando hay realmente un problema que afecta a la ciudad? Rubén, tu turno. É evidente que non xeneraron emprego as actuacións, as humanizacións, non xeneraron emprego, claro que sí, emprego virtual, claro que hubo emprego virtual, e máis, hubo empresas que o seu emprego xeneraban en Portugal, que viñan e volvían aquí, é dicir, aquí non se xenerou emprego, e máis, no inicio das humanizacións aínda tiña algún tipo de digamos, de mesura este goberno, porque entendendo que era subvención directa do Estado para xenerar emprego, se lle pediu aos sindicatos que auditaran o emprego que se xeneraban nas humanizacións, e as organizacións sindicais remitiron, e incluso eses informes, que en algún día sería bo que os léramos colectivamente no pleno, eses informes que alertaban que as empresas das humanizacións tiñan o nivel mínimo de emprego, que o único que facían era utilizar a súa estrutura propia e que ni siquiera contrataban. Por tanto, a xeneración de 30.000 empregos no sector dentro das humanizacións é rotundamente falsa. Bueno, muchas gracias, Rubén. Bueno, pues estos 10 años hablábamos hace un momento sobre la situación económica, no solamente de las arcas municipales y de los impuestos que pagan todos los vigueses, sino también la situación económica de las personas. 10 años en los que, bueno, pues hemos conseguido superar, aunque todavía sigue soplando viento del norte, en esta crisis económica, que todavía, como decimos, estamos intentando salir de ella, y ha dejado a muchas personas en la estacada. Esto ha supuesto que las políticas sociales pasasen a ocupar los primeros lugares, los primeros puestos entre las preocupaciones de las personas, de los ciudadanos. Por eso queremos también traer este otro bloque para hablar sobre y hacer una valoración sobre la política social a lo largo de estos 10 años. Elena, comenzamos por ti. De acuerdo. Venga, pues adelante. Bueno, pues yo a la hora de hablar de política social, y antes de que nuevamente escuchemos esa política triunfalista y esas declaraciones triunfalistas del señor Font, voy a leer textualmente el último informe de la Valedora do Pobo relativo a la política social. Textualmente: el Concello de Vigo provoca sensación de desprotección y angustia de las personas en situación de necesidad. Sensación de desprotección y angustia de las personas en situación de necesidad. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice la Valedora do Pobo, cuando hace un análisis además de la política social que se tienen en todas las grandes ciudades de Galicia. Por lo tanto, esta es la realidad. La realidad es que nos venden una cosa como siempre y lo que hacen es exactamente lo contrario. La verdad es que en el año 2012 se vendía que se iba a dar asesoramiento gratuito a las personas que fueran a ser desahuciadas, que se iban a poner delante de los jueces, los concejales del Partido Socialista para evitar los desahucios, que el señor Caballero dijo que su oficina era la oficina antidesahucios, que él los paraba. Esa es la publicidad y propaganda que además
cuando se juega con la situación de necesidad de las personas, es realmente dramático, señor Font. Y yo le pido que no juegue con la situación de necesidad de muchísimas personas y que se tome en serio esa situación de necesidad. Esa es la promesa, ese es el humo. Y la realidad es que el otro día leíamos que Vigo sigue al ritmo de un desahucio cada día por impago de alquiler. ¿Y qué hace el Concello de Vigo? Publicidad y propaganda. En la renta de integración social somos la ciudad que está de primera en el número de días. 187 días para tramitar una renta de integración social que es para una persona que no tiene nada, señor Font. Sinceramente, hagan un poquito de autocrítica, porque este es un tema muy serio. Rubén. Bueno, os servicios sociales é a plasmación do rostro da crise nestes últimos anos. É certo que os concellos tiveron que asumir as competencias da Xunta de Galicia, que por inanición decidiu ausentarse da situación da crise. Eu discrepo profundamente das últimas resolucións da Valedora do Pobo, entre outras cousas, Valedora do Pobo que acaba de ser recusada pola toda a oposición a pleno, que temos discrepancias sobre moitas cousas. Estamos de acordo con que son absolutamente susceptivos e que nos sitios carga os servicios sociais aos concellos cando gran parte da responsabilidade autonómica non dos concellos, entre outras cousas, porque non temos transferidas determinadas competencias aos ámbitos municipais. É certo que o Concello de Vigo tivo que facer unha serie de esforzos para paliar a inexistencia de políticas sociais por parte da Xunta de Galicia, entre outras cousas, a taxa de reposición de traballadores públicos, entre eles as traballadoras sociais, que impiden que o Concello de Vigo, por exemplo, contrate nos últimos anos. Pero o Concello de Vigo sí pudo facer algunhas políticas que non quiso. Algunhas delas é precisamente contratación de traballadoras sociais dentro do marxen legal que ten o Concello, entre outras cousas, agilizar o trámite da Risga, entendendo que había un retraso tamén no pago por parte da parte que digamos que autonómica. O Concello de Vigo non pode ter ahora mesmo o nivel de retraso máis grande de todos os concellos de Galicia a hora de tramitar as rentas de integración social. E logo a política efectivista, porque dende logo se pensamos que un cheque por valor de 1.600.000 euros para determinados meses ou días de subsistencia familiar, cando asistimos a gastos absolutamente superfluos ou gastos que nada teñen que ver, dun orzamento de 225 millóns de euros, a dedicar 1.600.000 pois a pequenos cheques, cando se pode facer unha política integrada de servicios sociais dentro do Concello, se pode reforzar determinados servicios para non ser un erro. E logo esta cuestión do que se quere vender, efectivamente. Un alcalde non pode decir que na súa cidade non hai desahucios, porque os hai todos os días. En todo caso, que diga que o Concello non ten capacidade, que o Concello decidiu non ter incluso asumir competencias que lle permite a lei en materia de vivenda, é legítimo, non quere decir que é a Xunta de Galicia, pero creo que esos anuncios moitas veces o que fan é crispar a xente que sufre os desahuciamentos diarios, ¿no? Carlos. Señora Muñoz, si usted tiene que recurrir a los argumentos de la Valedora do Pobo para argumentar contra la política social del Ayuntamiento, se está retratando usted misma por lo que acaba de decir el señor Pérez Correa. El problema no es ese, el problema es que usted no sepa que este gobierno lleva en política social 150 millones de euros en estos años. El problema es que usted, como concejala del Ayuntamiento de Vigo, no sepa que hay 700 ayudas a los alquileres en esta ciudad y que no sepa que hay 750 ayudas a pobreza energética y 600 familias que dependen de alimentos del gobierno con la tarjeta de la dignidad. Ese es el problema, que usted no sepa esto. Y el problema, y es usted la que está jugando con estos argumentos, es que no sepa usted que niños que no podrían comer tienen 5.000 becas comedor en este ayuntamiento y que de ayudas de libros hay 1.000 ayudas directas a los ciudadanos y que hay teleasistencia y que hay ayuda en el hogar. Parece mentira que usted sea concejala del ayuntamiento, parece mentira que usted tenga que recurrir a argumentos de la Valedora do Pobo, que ya me gustaría a mí que hiciera un análisis de qué es lo que le corresponde a la Xunta de Galicia. Pues sí, presumimos de la mejor política social que hay en España, porque cuando este gobierno de Vigo introdujo ayudas a alquiler, ayudas a la pobreza energética y ayudas a alimentos, no los hacía ningún ayuntamiento en toda España. Los únicos que lo reclamaban era el gobierno griego. Los únicos. En España nadie. Y hoy, señora Muñoz, que ustedes gobiernan en el gobierno central, a punto está su ministro de Industria y Energía de sacar un decreto sobre pobreza energética, que es la petición
de Abel Caballero como presidente de la FEN. Fíjese si hemos introducido política social, que hasta políticas que van a acabar en todos los ayuntamientos son consecuencia de la que se hizo en Vigo, de la que se está haciendo y la que es modelo para toda España. Ese es el problema, que usted como concejala no sepa todo esto. Tendréis 30 segundos para responder a la vuelta de publicidad.